Hola, ¿qué tal? Hoy estamos aquí en el contraste con María, María González, matrona, y diría yo que el acompañante que toda mujer necesita en cualquier etapa de su vida. ¿Qué tal estás, María? Gracias. Muy bien, encantada de que me hayas invitado aquí para hablar Y un rato. encantada yo, porque la verdad, aunque no te conocía en mi embarazo, en mi posparto, me ayudaste mucho con esa maravillosa tribu y esos tips de la lactancia que, bueno, que te hacen sentir que en muchas cosas no estás loca, así que gracias. De nada. Vamos a empezar con unas preguntas iniciales para romper el hielo, ¿vale? Cualquier cosita, pues me dices, no pasa nada que te alargues, tú siéntete cómoda, como si estuvieses tomando un café conmigo sin que estuvieses ahí, ¿vale? Claro. Vale, pues la primera es quién eres y qué haces. Bueno, pues soy María González Cociña, soy una mujer de 43, casi 44 años, de Burela, nativa de aquí y pues soy enfermera especializada en obstetricia y ginecología, o sea, matrona. Em, Estudié mi especialidad en Barcelona y después de estudiarla me quedé allí 11 años. Bueno, desde la especialidad hasta que Ujú. me vine para aquí, estuve en Barcelona 11 años, entonces eso, bueno, también forma parte importante de mi vida. Además, formé allí a mi familia, conocí allí a mi actual pareja, Andreu, y nos vinimos para aquí. O sea que ahora vivimos aquí, pero con una parte de Barcelona que me traje. ¿Y cómo empezó tu proyecto? ¿Cómo decidiste abrir el centro AEME? Pues ya estando en Barcelona, cuando proyectábamos, pensábamos si venirnos a vivir aquí, iba hablando con amigas, amigas de amigas que necesitaban ayuda, me pedían ayuda y me contaban cómo estaba la situación aquí. No había matrona de atención primaria en A Mariña Central, ¿no? Sí que Sí. había oriental y occidental, pero no en A Mariña Central, ahora sí la hay. Y estaban bastante abandonadas respecto, sobre todo al posparto, al suelo pélvico y a la lactancia. Sí, Entonces parecía evidente o fácil pensar, "Jova, hace falta sí, sí. algo allí, ¿no? Hace falta algo más, qué pena". Aunque quisieran pagar, o sea, no No, tienen no, no, acceso, no existe. No, no. tienen que pedirse ayuda o entre ellas o a las profesionales públicas, pero que presten sus servicios fuera de su horario laboral. Eso Claro. se hacía mucho, ¿no? Era inevitable porque si no, pues esas lactancias o lo que sea, pues no salían adelante. Sí. Entonces empezamos a pensar, "Jova, esto parece necesario". Fue algo así. Vale, bueno, y con esto ya me respondiste a la siguiente pregunta, que era lo que te Ah, motivó a dar el paso, así que y empezar este proyecto, que más o menos, ¿no? sí, Fue eso, la exacto. Algo que necesidad que había parecía de necesario. apoyo, sobre todo en temas posparto, lactancia, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y desde que abriste, ¿cuáles fueron los primeros retos que enfrentaste? Para mí, claramente, los retos más importantes fueron lo que tiene que ver con el ser autónoma, con la burocracia, o sea, no sabía nada. No, no, es que no hay formación ninguna al respecto, Exacto, sí, sí. claro. Es verdad que ahora me arrepiento un poco y si alguien me pidiese consejo acerca de abrir un negocio, le diría que se informase más que de lo que yo hice. Pues ir a, no sé, a una gestoría, que le hagan un asesoramiento, que pague por ese asesoramiento. Sí, Incluso seguramente haya cursos. Ahora sé que hay, porque me sí, sale la publicidad en sí, sí, Instagram y sí, sé que sí. hay. Pero en aquel momento, pues yo pensé, no debe ser tan difícil, pero sí que lo era. Sí, a ver, es que es lo que hablaba incluso con otras invitadas, hay muchas trabas burocráticas, porque al final son tantos pasos Claro, que muchas veces te pierdes en alguno, luego ya todo demás que tienes un local, bueno, un rollo. O sea, exacto. ahí podemos hacer otro episodio Sí, sobre eso. sí, sí, exacto. ¿Y cómo definirías tu proyecto en pocas palabras? Retante, ¿no? Pero supongo que como todos los proyectos personales, muy estimulante también porque he aprendido muchísimo, soy muchísimo mejor matrona, o no sé si mejor, pero más completa desde que abrí el centro porque tuve que formarme. Para dar el servicio que yo quería tuve que formarme en tantas cosas en las que no me había formado durante la carrera, porque la carrera es como lo básico. Realmente eso, Claro, cuando acabas, no lo sabes, pero se centra mucho en la atención al parto. yo es lo que pensaba, yo siempre tenía enfocada a la matrona Claro, como embarazo y parto. O sea, exacto. después de ahí era como que había una nube de qué Ya, hay aquí después. ¿qué más puede hacer la Claro, mujer? sí, Pues sí, eso y también muy agradecido, ¿no? Es gratificante porque, pues bueno, ver que os puedo ayudar y no solo durante el embarazo, el parto, sino a la mujer en general, a sí, las familias en general, tampoco solo a las mujeres, sino a los bebés,
a las familias también, incluidos padres, ¿no? Sí, 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 total. Y mujeres en todas las etapas de la vida, pues es súper, súper gratificante. Y sobre todo, pues cuando es no solo por ser matrona, sino por el centro, o sea, por tener ese servicio extra. Sí, Es decir, menos mal que he venido, menos mal que, totalmente. claro, que te he encontrado, que me has explicado esto, que entonces eso es muy gratificante a pesar de todo Ya, el a ver, tema. no, pues sí es verdad que yo ya desde el punto de mamá, yo sé que si en el embarazo te hubiese conocido, Mm, me hubiese sentido mucho más apoyada, porque ya, ya no solo hablamos de ya no solo de si hay formación o no hay formación en el hospital, sino que ya. están petadísimas de trabajo, porque es así. Sí, claro, Entonces, claro. de hecho, a mí la matrona que me atendió en el parto tenía un turno de 24 horas. O sea, Sí, sí, claro, tienen turnos de 24 horas. entonces tampoco, o sea, no podías exigirle más. Ya. Entonces, pues sí que es verdad que tu papel es súper importante ahora mismo. Así que vamos ahora a entrar ya en los temas que quiero hablar contigo, ¿vale? Y Vale, el primero es el rol de la matrona. vale. O sea, las funciones clave, vamos Mm, a quitar el mito de que solo sirves para partos y embarazo, porque es perfecto. mucho, mucho más que Mucho más, eso. sí, sí, sí. Bueno, pues nosotros somos las profesionales encargadas de la salud femenina, la salud de la mujer a lo largo de su vida fértil, ¿no? Entonces, desde que a una niña, mujer, adolescente, ¿no? Le viene la regla hasta que, hasta que se le va, no, hasta años después, ¿no? Porque después de la menopausia, obviamente, va a seguir necesitándonos en cuanto a sintomatología, revisiones, etcétera. Pues durante ese tan largo periodo acompañamos a las mujeres en cuanto a revisiones, por ejemplo, como las citologías, ¿no? Para detección del virus del papiloma humano, pues eso lo hacemos las matronas también. Aquí mucha gente no lo sabe precisamente porque no había matrona de Claro, atención primaria. Entonces, pues lo solían hacer médicas de cabecera o médicos de cabecera o se hacía directamente en el hospital, pero es específicamente algo de la matrona, ¿no? ujú, También lo pueden hacer los ginecólogos y ginecólogas, pero nosotras también, ¿no? Porque nos encargamos de lo que es la salud de la mujer, digamos, no de la patología. De la patología se encargarían los ginecólogos y ginecólogas, esa vale, es la gran diferencia. Entonces, pues eso, acompañamos a la mujer, pues, por ejemplo, si en el ciclo menstrual hay alguna alteración de tipo de frecuencia, de que es demasiado abundante o doloroso, bueno, pues le damos consejos para poder mejorar eso, ¿no? De todo tipo, de estilo de vida, de alimentación, de incluso suplementación, si estamos formadas en eso. Y después, bueno, como he dicho, las citologías y también pues, podemos hacer, por ejemplo, cultivos vaginales, tipo, tengo un picor, me parece que tengo hongos, ¿no? La típica candidiasis o, bueno, muchas cosas más que entran en... claro, que a lo mejor enfocamos solo en que esto solo me lo hacen en el ginecólogo, pero realmente es algo de Claro, tu sector. no, 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 no. Exacto. Estas cosas que digamos que entran casi dentro de la fisiología, o sea, que son pequeñas alteraciones de nuestra salud vulvovaginal normal, sí que nos encargamos de ellas. Entonces, bueno, pues eso es algo muy, muy habitual, ¿no? En la salud Sí, sí. de la mujer. Y luego también del suelo pélvico. Aquí compartimos varias cosas con las fisioterapeutas de suelo pélvico, por ejemplo. Sí, Digamos que ambas profesionales podemos diagnosticar, ¿no? Decir, pues tienes poco tono o tienes incontinencia de este tipo, de este otro. Em, pues mirar cómo está, cuál es el estado de ese suelo claro, que pélvico, además ¿no? nos hablan yo de todas las patologías que tuve, no te hablan del suelo pélvico. O sea, Claro, yo empecé a escuchar suelo pélvico desde que te conozco a ti, o sea, porque al final ni en la revisión del posparto en mi caso me lo nombraron. Hay ya. gente que sí, pero en mi Sí, caso exacto, sí, a no me veces sí, a suena, veces no, depende, depende ¿no? de la matrona, Claro, exacto, pero pero al sí que final se debería hacer. y es algo muy tabú y creo que al final es muy, muy necesario, porque Súper no tabú, necesario, claro. no es tabú, porque no es tabú, sino que no se habla. Bueno, es un poco tabú, la incontinencia sí que creo que puede ser un poco Sí, tabú, la incontinencia sí, pero claro, me refiero al tema del suelo pélvico. O sea, ya, yo empecé a familiarizarme con ese ya. concepto En plan cuando de, yo uy, veía esto es importante, ¿no? sí, Debería sí, saber cuando sobre yo eso. veía, claro, que fui mamá, empezó a estornudar y se me escapaba el pis y decía: "Ostras, Claro, ¿por qué pasa esto?". Entonces, claro, ahí fue como: "Ah, mira, suelo pélvico". Vale, claro, pues es muy importante. Y exacto, ahí ya cuando fui a la fisio que tienes tú en el centro y demás, exacto, exacto. Pues eso también es, parte de nuestra labor y lo deberíamos hacer no solo en el posparto, sino, por ejemplo, si tenemos tiempo y si no, en otra consulta, por ejemplo, cuando una mujer viene a hacerse una citología.
por ejemplo, pues ahí podemos ver un poquito cómo tiene, preguntarle un poco, ¿no? Ahí, ya, y luego también tenemos una labor importante intentar evitar al máximo las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Y en la ya. educación sexual. Adolescentes, niños, podemos hacer pues, talleres, no solo porque yo los haga desde el centro, sino que eso también es una labor de matrona, porque bueno, es educación para la salud, pero en nuestro campo. Entonces eso también está contemplado dentro de nuestros roles. O sea, que al final son Claro, súper necesarias, o sea, es claro, claro, yo creo que claro, sí, porque muchísimo, todo. es verdad que Fertilidad, sí, 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 totalmente, es que yo, ya te digo, o sea, yo estaba súper desinformada en este tema, no sabía que era tan importante, es que yo siempre la tuve como algo mucho más secundario de lo que realmente es. Yo creo que eso nos ya. pasa a muchos, Sí, pero sí, sí, claro, pues, totalmente, ojalá porque no nos lo transmiten lo importante que ya, es. Entonces es, pues al final te acabas dando cuenta, pero secundariamente, ¿no? En el sí, cole, sí, pues no nos lo dicen, a no. nuestros padres tampoco se lo dijeron, por lo tanto ellos tampoco nos lo pueden transmitir y al final, bueno, pues suerte que algunas sí que os acabáis dando cuenta. Pues ahora ya me comentaste un poquito que al final el ciclo menstrual, Mm, también forma parte de tu profesión. sí. Y quiero que me expliques un poquito, porque realmente prefiero recomendarles que vayan a tu taller, que yo fui Ah, sí, y está muy guay, así que vamos a hacer algo un poquito general. gracias. Para comprender el ciclo menstrual, Mm, pues las fases, los síntomas comunes y mm, los que no son tan comunes y a lo exacto, mejor necesitan revisión. exacto. Bueno, pues en general, creo que hay 2 cosas que son las más relevantes, ¿no? Normalizar que el ciclo menstrual, bueno, el ciclo menstrual no, que la menstruación es normal que duela, ¿no? Pues que es normal, tener que tomar ibuprofeno, Ya, 2 días cada 6 horas, imagínate, ya. como hacen muchas mujeres, ¿no? Porque, bueno, a mi amiga también le duele, a mi madre también le duele. Sí, sí, es que está muy normalizado el dolor. Claro, exacto. Entonces, bueno, pues cuando hay un dolor de ese tipo, no se puede normalizar, hay que mirar a ver qué está pasando, valorarlo bien, descartar, por ejemplo, endometriosis, una enfermedad que hoy en día, pues ya, menos mal que está un poco, es más conocida, está en boca de Ya, todos, ¿no? Bueno, eso creo yo, también tengo un poco un sesgo, sí, porque, claro, a mí me parece que todo el mundo sabe lo que es la endometriosis, pero a veces me doy cuenta de que no. Pero bueno, sería importante pues descartarla y una vez descartada, pues mirar por qué tengo ese dolor o por qué tengo alteraciones en el ciclo menstrual, ¿no? Y luego, importante también saber que el ciclo menstrual es un signo vital, pues como puede ser la frecuencia cardíaca o la tensión arterial, ¿no? Que nos hablan de la salud general de nuestro cuerpo. Pues ese es, em, digamos, una suerte que tenemos las mujeres en contrapartida a lo que pueda ser, pues tener la regla, etcétera, ya. que nos informa de cómo está nuestra salud. Si nuestro ciclo menstrual está bien, no tenemos dolor, es regular, etcétera, quiere decir que en general nuestra salud también está bien y viceversa, ¿no? Claro, que al final, en vez de Como un tenerla chivato. claro, en vez de tenerla como: "Jolín, ¿porque me toca esto a mí?", o encima es que las mujeres como más bien: Claro, "No, no, es que gracias a esto sabemos exacto. que estamos bien, que tenemos salud, Exacto, que". que estamos bien. Y es importante conocerlo también por lo que decías de las fases, porque en cada fase tenemos unas hormonas que están más altas y más bajas que nos hacen comportarnos, sentir de diferente manera, ¿no? Entonces eso Ya, es muy, muy importante saberlo porque esa información nos hace sentir más tranquilas, ¿no? Con lo que estamos viviendo y no decir, pero ¿por qué me pasa a mí esto siempre? Y también nos ayuda a poder programarnos, ¿no? Organizarnos mejor de cara al futuro. Pues tengo esa reunión el día 13 de julio. Pues, ¿cómo voy a estar premenstrual? Uf, caramba, pues a lo mejor claro. tengo que preparármela un poquito mejor porque sé que me va a costar más hilar las palabras o, bueno, estas pequeñas cosas que nos pueden ayudar mucho Sí, sí, realmente. además yo desde que fui al taller empecé a hacerlo, a ¿Sí? lo mejor agendar reuniones con clientes, que yo notaba que había días que, joder, que se me alargaban Claro, mucho más, claro, porque me claro, es que perdía. Entonces, somos cíclicas. claro, lo voy anotando y es de verdad, este último mes, que fue cuanto más lo empecé a llevar, es que lo noté muchísimo, o sea, avancé muchísimo en Qué guay. proyectos y me dejé más, o sea, me di más tiempo para mí, por ejemplo, en la fase premenstrual. O Claro. sea, y fue por eso, al final hice un clic y dije: "Ostras, pues a lo mejor tiene todo sentido de porque Sí, sí, esta sí. semana estoy tan enfadada y no me apetece hacer nada, Claro, esta semana estoy tan enérgica y", claro. pues
si Así, ¿no? puedes, porque hay trabajos en los que no se puede, Claro, ¿no? Pero si realmente tienes un trabajo como el nuestro, en los que sí que se claro, puede, podemos jugar un poco con cuándo tener las cosas más exigentes, más claro, demandantes, pues sí, es como, ¿cuándo lo voy a hacer? En, en fase folicular o claro. ovulación, ¿no? Sí, Ahí, que sí, es sí. cuando estás a tope. Sí, yo es cuando de la semana de la ovulación es cuando más, pues, más proyectos puedo hacer, Claro, más, a lo mejor, cosas que requieren muchísima más concentración, pues concentración, puedo, creatividad, sí, sí, claro, mismo, planificar mi contenido de las redes. Pues yo sé que esa claro, semana los voy a ser capaz de hacer todo el mes siguiente. qué En guay, cambio, yo sé que la semana premenstrual, pues claro, empiezo a procrastinar. exacto. Y a la hora de educar menstrualmente, aparte de los talleres, yo me refiero a lo mejor en el ámbito familiar Ajá, y de los amigos, sí, porque, por ejemplo, te pongo un ejemplo, imagino que ya avanzó, pero cuando yo estaba en el instituto, yo me acuerdo que para pedir ir al baño, para cambiarme, en este ya. caso, el tampón, yo me escondía el tampón y no era, Sí, ¿sabes? Y es como, ya, bueno, claro, todos lo hacíamos. sí, entonces, pues algún consejo a lo mejor para normalizarlo, ¿cómo lo harías tú? A ver, yo lo que hago como matrona, Sí, o sea, puedo explicarte lo que hago como matrona y como madre, ¿no? vale, pues sí, Como matrona, lo que hago básicamente es ofrecer estos talleres a niños y a niñas. Es fundamental que sea a ambos, por eso, porque somos el 50% de la población y todos los hombres tienen algún contacto con mujeres, ¿no? Para empezar, pues su madre, sus claro, amigas, su pareja, pues su hermana si tiene hermanas, etcétera, ¿no? Entonces, es importantísimo que ellos también normalicen la menstruación, ¿no? Entonces, eso es importante porque si ellos tienen la menstruación normalizada, si esto, por lo que acabas de describir, ocurre en clase, pues no va a ser como, "Oh, ¿qué es eso? ¿Qué ya, pasa?", ¿no? Entonces, yo en estos talleres, al explicarle todo lo que tiene que ver con la menstruación a ambos, pues me sorprendió mucho al principio la atención que prestaban los niños. Prestan muchísima atención porque realmente es algo que ellos entienden que es fisiológico, que van a vivir y tienen compañeras y tienen claro. muchísima curiosidad. Entonces, prestan mucha atención y aprenden mucho y lo normalizan, o a mí me da esa impresión de que sí que Sí, realmente lo normalizan y cogen los tampones, las compresas, me hacen preguntas igual o más que las niñas, ¿no? claro, pero eso está muy bien porque realmente yo no recuerdo nunca No, claro, en mi colegio, no. Habría alguno por ahí muy yo me acuerdo, adelantado. la primera vez que me puse un tampón, yo me acuerdo estaba en el baño Claro, traumatizada pensando, claro, pero ¿y cómo me voy a meter esto por ahí si yo soy una niña? ¿Sabes? O claro. sea, que al final hay tan poca, Sí, sí, sí. ahora, bueno, veo que ya, por ejemplo, tú das más talleres en los coles y demás, pero al final es algo como, es una compresa y un tampón que, Sí, ¿sabes? claro, claro, claro. Y luego, pues, ahí voy, por ejemplo, como madre, yo lo que hago, y también, por ejemplo, cuando doy el taller para padres, que también es muy Sí, importante, pues lo que les digo, que a veces llego tarde, pero claro, es que esto se debería hacer desde el cole, ¿no? ya, bueno, poquito a Eh, poco, pequeños sí, exacto, avances y exacto, lo vas poquito a haciendo, poco, así que sí. Pero lo que les explico a los padres es que se debe normalizar muchísimo en casa, ¿no? El tema de la menstruación, pues no encerrarse en el baño para cambiarse, no evitar que los niños y las niñas, nuestros hijos, hijas, vean nuestra menstruación, ¿no? Tiene que ser algo, pues, absolutamente normal, como hacer pis, como hacer caca, como comer, dormir, claro, todo, porque forma parte de nuestra vida y es vida. O sea, la menstruación es vida, de ahí, del ciclo menstrual y todo viene la vida. Es algo normal, es algo bonito, que no tenemos por qué esconder, ¿no? sí, Entonces, pues eso, con mis hijos, ¿qué hago? Pues escondo y todas las preguntas que tienes las respondo con naturalidad, la máxima naturalidad posible. Entiendo que a mí se me hace más fácil, porque soy matrona, porque es mi campo, porque me claro, apasiona, pero bueno, eso sería muy importante hacer eso, ¿no? Tanto con las niñas, con los niños. Entonces, en el momento en que ellos tengan que relacionarse con lo que sea, con un ya, tampón, yo estoy segura de que mi hijo no va a decir, tienes un tampón, porque es que lo ha ya, visto desde que ha empezado a entender qué son las cosas. O sea, la sangre lo ha visto todo, claro, claro, sabe perfectamente dónde está la vagina, porque qué si maravilla. me lo pregunta, yo se lo explico enseñándole mi cuerpo, porque ¿por qué no lo voy a hacer? O sea, solo es beneficioso, ¿no? Entonces, Claro, por supuesto. claro, eso es lo que les intento transmitir a los padres
Y luego, pues eso, en los coles también, justamente, les pongo en varias situaciones y una de ellas es esta, una niña que se le ve un poquito una compresa en el bolsillo de atrás. Les digo: "¿Qué haríais en esta situación?". Entonces, algunos me dicen: "Pues decirle bajito que se le está viendo la compresa", pero otros, sin que yo luego les corrija o les Ya. guíe, ya me dicen: "Nada, Qué guay. Ah, nada, qué guay. nada, porque es una compresa", ¿sabes? Como que se dan cuenta, porque es como al final del taller. Ya, Y o ya venían de casa trabajados o, pues, el resultado del taller es ese, ¿no? Nada, qué guay. decirle que a lo mejor se cae, que Sí, lo es recoja que porque lo va a necesitar. al final, metemos a los niños a veces en tanta burbuja con todos esos temas del cuerpo, de que no les Claro. beneficiamos para nada. No, 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 para nada. Se sabe que la educación sexual, bueno, sexual, Sí, sí, que engloba todo esto, ¿no? Obviamente, porque eso forma parte de nuestra sexualidad. Se sabe que cuanto más tempranamente se ofrezca, se imparta, ¿no? Esté en nuestras vidas, que no tiene por qué ser desde un profesional, o sea, educación sexual también obviamente es la que ejercemos los padres, ¿no? Em, Más se normaliza todo este tema, ¿no? sí, sí, De sí. menstruación, etcétera. Los abusos infantiles más se previenen porque los pueden identificar mucho mejor al saber qué Qué es, partes son íntimas claro, de qué su partes cuerpo, son que íntimas, bueno, pues, muchas cosas, todo lo que se sí, les puede explicar, ¿no? Si no, ellos pues se confunden un poco. Se confunden un poco, no saben muy bien que eso es íntimo, que no se puede claro. tocar, que son muchas cositas a tener en cuenta. Claro, porque al final son niños, o sea, Claro, queremos que respeten, a lo mejor tanto el cuerpo de los demás como el suyo claro, propio, pero no explicamos qué tiene en el cuerpo. exacto, Entonces, es muy incongruente. exacto, eso es, eso es. De hecho, mira, te voy a contar así una anécdota, que fue cuando yo descubrí que mi madre tenía la regla. O sea, yo lo pasé tan mal, Sí, porque yo, claro, yo siempre asociamos la la sangre sangre, a la herida, y mi claro, madre siempre se escondía, siempre tal, claro. nunca nos explicó, a ver, porque al final, a ver, Sí, sí, es la entonces generación, yo lo único es que claro, asocié es, ostras, dolor y sangre, porque mi claro, madre tuvo está mucho mal. dolor siempre, de hecho, la vaciaron no hace mucho. Ostras, Entonces, claro, yo cuando le vi la sangre, yo que estuve llorando desconsoladamente pensando que mi madre se iba a morir. O sea, imagínate. claro, al ver sangre y al ver simplemente fue que Normal, se olvidó de claro, tirar la cadena, yo fui detrás, ella llevaba unos días quejándose de dolor de la barriga, claro, entonces yo dije: "Mi madre se va a morir". Y ostras, el miedo que tenemos a la los niños que tienen a la muerte, claro, que siempre hay una etapa, ¿no? Pues yo justo me sí, tocó la etapa del miedo a la muerte con ver que mi madre tenía dolor y sangres. Si yo desde pequeña hubiese tenido imagínate, algún tipo de formación de decir: "Ah, esto es normal, claro, pasa todos los meses, no pasa sí. nada", Y además esa asociación que hiciste negativa, claro, es muy difícil luego sacarla, porque aunque tú luego sepas fehacientemente que no, tu madre no estaba enferma, sino que, bueno, ya, ya. simplemente era una menstruación dolorosa, simplemente, Sí. pues es una connotación negativa que queda Sí, sí, de hecho, para ti. cuando me vino la regla la Claro, primera vez, yo lo pasé fatal. No sabía claro, cuándo se iba a acabar, cuántos días me iba a durar, claro, que y no falta de que claro, yo información, es pensaba: "Estoy que, perdiendo sangre, ¿qué me está claro, pasando?". Claro, o sea, muy importante tener y lo información claro, claro, o anticipada. sea, lo que me hubiese ahorrado yo de dolores de cabeza Claro, si supiera, ¿no? exacto. Y, perdona, pero, No, 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 lo que tú no, nada, que quieras. ahora que me has hablado precisamente de tu madre, que tengo que decir que de las cosas mejores que me han pasado en la vida es precisamente que mi madre es así, fue así conmigo. Fue como yo soy con mis hijos, quiero decir. Sí, Nunca ha tenido ningún problema por estar desnuda, por mostrarme su cuerpo, por responder a todas mis preguntas. Quizá a lo mejor le costaba un poquito más en cuanto al sexo, ¿no? bueno, a ver, es normal, Claro, son claro, niños ese de es diferentes el top generaciones, de claro, ya eso ya sería claro, de la la leche. incomodidad, ¿no? Pero que también sacaba gallas y Sí, también me como contestaba. podía te explicaba. Exacto, Ujú. sí. Pero en cuanto a lo que era el cuerpo, la menstruación, todo, ella, o sea, le sale espontáneo, ¿no? Qué guay. Le sale espontáneo. Entonces, claro, yo lo he vivido así. Entonces, también me pasó algo que era como que yo veía que para mí era muchísimo más normal que para el resto de mis amigas, amigos, etcétera. Y eso me llevó un poco siempre a quizá a orientarme a este mundo, a querer ser enfermera, a querer cuidar, a querer, porque me sentía muy cómoda con mi cuerpo, Con tenerlo hablando tan del cuerpo, normalizado. claro, claro. Y Sí, pensé, este es mi campo. Y creo que eso tuvo mucho que ver, aparte de que ella es auxiliar de enfermería. Entonces, pues siempre estuve muy relacionada con eso, pero su naturalidad me ayudó mucho en cuanto a eso. Y obviamente, cuando me vino la regla, pues se fue a la farmacia y me trajo directamente tampones la primera vez.
me explicó perfectamente todo Claro, y claro, quiero decir que normalmente es como, no, primero compresa, que no es que esté mal, ¿eh? mm, Pero ella ya me fue directamente a decir, mira, ay, existe esto, ¿sabes? Que esto también lo utilizo yo, qué es más guay. cómodo. Y yo, pues genial, y ya, desde el primer día. Pues qué guay, sí, porque además yo me acuerdo cuando me bajó por primera vez, el decirle a la gente que, o sea, que Ya, estaba con la regla era como, Dios mío, no puede ser, porque claro, luego siempre ves comentarios de, ay, ya eres una mujer, ya, lo típico que ay, hay que evitar, Dios claro, mío de mi vida, ¿qué es esto? Yo solo claro, quiero seguir claro, jugando. claro. A mí Yo, me vino muy mayor, no sé a ti. no, a mí me vino con 11 años, Ya, pero yo me claro. acuerdo con peinaba muñecas en mi cama, o sea, 11, claro, es que 11 eres entonces, una niña total, yo, claro, claro, pobrecita. yo decía, es que yo Sí, porque sí, soy una mujer, yo no quiero, claro, porque yo claro, veía que iban a trabajar, claro. que yo no Claro, quiero eso eso, es que yo no quiero eso. exacto. Claro, eso es lo que les digo también en el taller para padres y madres, que lo eviten a toda Claro, costa, porque a veces, aunque tú, si reflexiones sobre esa frase, no la consideres adecuada, sí que puedes, tu cuerpo la suelta, porque no sabes qué sí, decir. Cariño, ya eres una mujer, y dices, ¿qué acabo de decir? ya, sí, ¿Sabes? sí, Entonces, por eso es importante, pues, un poco de esa formación y, pues, no decir eso, sino simplemente, mira, pues ya está ya. aquí, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te puede ayudar? Y poco más. Claro, a lo mejor y también, ¿no?, eliminar el tabú de: "Me voy a formar solo si tengo una niña". En Claro, este desde caso tengo luego. un niño y Claro, yo y sé que ellos cuando pasan también claro, por sus fases y sus cosas, claro, su primera claro. eyaculación, etcétera. Todo eso también es importante que nos anticipemos a nivel familiar también, Sí, sí, sí. y decirles: "Cariño, ¿sabes que esto te puede pasar?", o lo que sea. No, y que además ahora hay libros muy guays. Muy Yo guays. le Ay, regalé amiga, a mis sobrinos hace poquito, que es el de La regla mola y El semen mola. O son sea, estos geniales. están muy guays. De Sí, hecho, me los leí yo también antes de claro. No, dárselos. no, es que aprendemos, Están aprendemos. muy, muy guays. Así Sí. que Son hay perfectos, perfectos. hay hay No re podría pedir más. hay recursos, y así que Sí, debemos aprovecharlos, exacto. quitar el tabú de los padres, decir: "Dios, no le voy a hablar de sexo a mi hijo, ni de Claro, cuerpos, ni de nada, porque es muy pequeño", todo lo claro. contrario. Todo lo contrario, cuanto antes. Pues ahora, vamos a hablar de lo que es la salud integral de la mujer y cómo afecta a tu papel Ujú. te voy a dar diferentes temas, ¿vale? Vale. El primero, aunque ya me comentaste así un poquito, es el suelo pélvico. Sí. ¿Cómo afectaría? O sea, ya puedes incluso comentarme alguna estrategia o para tener ya desde jovencitas, pues, Vale. puedes decir, para mantenerlo sano, Claro, sí, 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 sí. pues eso, Sí. tu papel, Vale. cuál es tu papel dentro del suelo pélvico y qué recomendaciones tienes para mantener un suelo pélvico sano a lo largo de tu vida. Vale. Bueno, mi papel de como matrona, yo creo que ya más o menos lo he Sí, dicho, ¿no? O sea, estar pendiente pues, en todas esas consultas, quizá preguntarles un poquito a las mujeres. O sea, mi papel como matrona, como todas las matronas, ¿eh? ya, No solo en el centro, sino que todas las matronas deberíamos hacer eso, pues estar pendientes del suelo pélvico. Es cierto que recibimos muy poquita formación, quizá algunas matronas, dependiendo de dónde se formen, tienen ya, más suerte porque a lo mejor te toca una experta en suelo pélvico cuando te estás rotando por el centro de salud, ¿no? ya. Entonces, pues perfecto, ahí te vas a formar muy bien, pero si no, es muy, muy deficiente la Sí, sí, información que recibimos. totalmente. Entonces, sí que deberíamos formarnos más y estar atentas. Entonces, hay cositas que nosotros podemos hacer, ejercicios, los típicos ejercicios de Kegel y eso que les podemos recomendar para hacer en casa, también incluso con algún material sencillo, y derivar. Derivar, que también es muy importante, ¿no? Los profesionales sanitarios no tenemos por qué saberlo Claro, todo y de hecho es una suerte poder tener pues profesionales a nivel multidisciplinar, ¿no? Que, ya, que te ayuden en cuanto a una misma disfunción o patología. Entonces, pues derivar, mira, esto a mí aquí se me queda grande, ¿no? ya. No voy a poder ayudarte en mi consulta, pero busca una fisio de suelo pélvico. Yo te digo las fisios de suelo pélvico que tienes cerca, ¿no? Eso Claro, también sí, sería como importante. hiciste, por ejemplo, en el taller de la menstruación, que te comentaban chicas que tenían mucho dolor y tú dijiste, pues mira, ahí está la ginecóloga que está Claro, especializada en endometriosis, exacto, pues exacto. O ve sea, y tener hace, un claro, directorio de profesionales que te gusten o que hayas oído hablar bien de ellas o de ellos sí, es fundamental. Para mí es fundamental. Yo no solo, ya digo, en el centro, porque yo trabajo en el centro, pero también hago sustituciones en el SERGAS, en el centro de salud, ¿no? Entonces, bueno, pues más o menos es un poco lo mismo. Y de recomendaciones generales, la postura es muy importante.
mantener una buena postura para no ejercer demasiada presión en el suelo pélvico, ¿no? Con estas posturas tipo Ya, sí, pues yo así, fallo muchísimo en exacto, eso. bueno, Yo trabajo con un todo el mundo, ordenador. Yo cuando me doy cuenta, ahora me di cuenta, yo claro, antes ya estaba así. sí, Entonces yo exacto. me doy Pues cuenta, ahí estamos, sin darnos cuenta, claro, cada día ejerciendo más presión en el suelo pélvico, también a nivel respiratorio, infrautilizamos nuestra caja torácica, entonces enviamos también más presión al no ampliarla hacia los lados, digamos, ¿no? Pero eso ya sería un poquito claro, que ahí más, necesitarían un exacto, acompañamiento para aprender un a hacerlo. acompañamiento. Y algo fácil es evitar el estreñimiento, muy fundamental. ¿Y cómo poder evitarlo? Pues consumiendo mucha fibra, que además es buena para muchísimas otras cosas, muchísimas, muchísimas. Entonces, muchos vegetales, los cereales integrales, semillas, aceites, bueno, grasas saludables, ¿no? Tipo aceite de oliva, aguacate, etcétera. Y hidratación suficiente, eso nos va a hacer evitar el estreñimiento y movernos también. El ejercicio es muy importante, mantener nuestro cuerpo en movimiento y incluso también hacer ejercicio de fuerza, etcétera, guiado, porque si no también puede ser contraproducente. Si hay demasiado impacto Sí, o ejercicios tipo abdominales, planchas, etcétera, sin una buena guía, puede resultar perjudicial para el suelo pélvico. Y otro pequeño consejo en cuanto al estreñimiento es utilizar siempre un banquito para elevar los pies a la hora de hacer caca. ostras. Claro, o Sí, sea, es que realmente la posición primitiva de hacer caca eso es es como cuando cuclillas. vamos al de fiesta y haces pis Eso en el es, campo, ¿no? Pues claro, así. eso. Claro, Pues para intentar imitar ese ángulo que forman las piernas con el tronco, de cuando estamos en cuclillas, se puede hacer con un banquito un poco alto, tenerlo siempre en el baño y elevar siempre las piernas. Entonces la evacuación va a ser muchísimo menos forzada, digamos, vamos a tener que empujar menos, lo que va a ayudar a no hacer tanta presión y acabar debilitando el suelo pélvico, ¿no? Y también que la evacuación, al ser más limpia, ayuda mucho a no tener fisuras, hemorroides, etcétera. O sea que eso es un súper tip. guau, son muchas cosas y que se pueden hacer fácilmente en Sí, el día a día sí, sí, y sí. que realmente te ayudan. Y pues ahora vamos con la lactancia, que es el dolor de cabeza de muchas. Yo por suerte tuve una lactancia maravillosa. Sí, Sí que es verdad que yo intenté aprender mucho sobre ella, pero bueno, al final es leer, no es lo mismo que, ¿no? que acceder a una matrona. sí, Pero sobre todo que, o sea, yo te voy a decir unos cuantos mitos, igual algunos no son mitos, otros sí, pero yo sí que tengo muchas amigas que sí. dejaron el pecho muy rápido Ya, porque se les dijo que no tenían leche. ya, ya, ya. O sea, eso es real. Realmente es que yo a veces pienso, ¿cómo es posible que la humanidad lleve tantos años sobreviviendo Claro, cuando antes existían biberones? claro. O en la época de mi abuela, que tenía muchísimos hijos, Sí, sí, sí. que no, quien se podía comprar un biberón y leche eran los millonarios, los Sí, sí, ricos. O sea, totalmente. entonces, ¿cómo sobrevivió nuestra especie hasta ahora? Sí, Y que ahora llegues allí con a lo mejor dolor o tu hijo que no come bien y demás, que puede ser, bueno, que me das frenillo, un montón de cosas, sí, y que te digan, no, suplementa porque igual es que tu leche no le llega. O sea, claro. eso es real, eso puede pasar. Puede pasar, pero se sabe que es un 1% de las Vale, mujeres. pero lo habitual es que te digan eso. Igual no le Claro, llega, suplementa. claro. A ver, voy a intentar distinguir lo que Vale, es real, ¿no? O sea, el 1% de las mujeres que, aunque todo vaya bien en cuanto a la succión del bebé, la boquita del bebé, sí. todo funciona bien, es el estímulo suficiente, lo pone al pecho lo suficiente, no hay otras interrupciones como podrían ser tetinas o leche de fórmula, etcétera, que no deje a la madre producir suficiente. Aunque todo sea perfecto, podría ser que la madre, por hipotiroidismo Ujú. o por una cirugía de pecho, tanto de aumento como de reducción, o incluso un síndrome de ovario poliquístico diagnosticado, bien diagnosticado, porque hay muchos falsos diagnósticos en cuanto a síndrome de Sí, ovario sí, a mí me poliquístico. dieron ovario poliquístico y yo me quedé embarazada a la primera. Porque Claro, sí, no lo tenía, o sea, ya, 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 yo ya. simplemente A fui. ver, no siempre evita o sea, Sí, pero en mi caso digamos, fue lo que me dijeron. O sea, yo fui sí, con 15 años, me parece, sí, 15, 16, no me acuerdo. Bueno, ahí aún claro, no tenía mayoría de edad, pero tenía mucho dolor. ya, Y me dijeron, no, como mi madre tenía ovario poliquístico, ya. luego, bueno, me dijeron, es que esto es ovario poliquístico. Ya, ya Y está fue, con toma etiqueta y uf,
Sí, literalmente fue eso y fue, nada, una consulta de 10 minutos, ni me explicaron qué era, nada. Qué dolor. O sea, entonces, claro, la píldora, a ver, que yo, o sea, lo guay era, ¡oh! Es que era Ya, increíble, o sea, bueno, claro, tengo 15 claro. años, tomo la píldora, pues soy supermayor, pues claro, o Ya. sea, es increíble, Sí, ¿no? sí, sí, a mí me pasó algo parecido, ¿eh? A los 18 Claro, también sentí entonces, y ese realmente después fui a otra ginecóloga, que yo no quería seguir tomando la píldora, y me dijo: "¿Pero por qué la tomabas?". Y yo: "Porque tenía ovario poliquístico", y me dijo: "No, claro, no tenías eso". ya, Me dice: "Tú tenías, no sé, una inflamación", no sé, no me explicó, pero no me acuerdo. vale, vale. No me acuerdo. Algo que tenía ahí, pero que causaba dolor, pero que era algo normal por la edad que tenía. Algo Eso me es, dijo así. claro, eso es. Es que es lo que Entonces, estaba pensando cuando me lo decías, es claro, que con 15 o 16 años no se puede diagnosticar, a ver, no se puede. Hay que estar muy seguro, ya, pero hay muchísima inmadurez, entonces claro, hay que esperar y ahí a esas edades sí que podría llegar a ser normal ese dolor que es difícil de claro, corregir, etcétera, y que, bueno, hay que aplicar otras tácticas para claro. resolverlo. Vale, pero bueno, seguimos con lo de la lactancia. Perdón que te Vale, nada. interrumpí Bueno, ahí. sí, pues nada, ese 1% pues sería eso, que, por ejemplo, que queden restos placentarios, tener diabetes Sí, pregestacional. Bueno, hay ciertos factores que sí que se sabe que pueden claro, pero influir. al final son factores que tienen que existir. O sea, yo normalmente esas amigas son amigas que No, tienen no, un claro, parto normal, un sí, embarazo normal, e incluso, o sea, no están claro. operadas, no tienen nada de eso, No, no, ya lo sé. y es, Eso es por prácticamente sí, el 99% de los casos ya, es por una falta de apoyo. O malos consejos, ¿no? Digamos que sí, sí que hubo apoyo a la lactancia, pero deficiente ya. bueno, equivocado, digamos. Sí, a ver, y es verdad que el entorno no ayuda, porque yo me acuerdo que cuando Ya, hay en el primer mes, que es teta, teta, sí, teta, sí, teta, sí, porque sí. esas yo me acuerdo, Otra sí. vez teta, otra vez teta, Entonces era ¿no? todo: "Ay, Mónica, dale un biberón porque este niño No, pasa madre hambre". mía, Claro, ya, por ya. suerte no, mi entorno cercano no, pero si a lo Es mejor que si no veía, sabes cómo funciona la lactancia, claro, alucinas, ¿no? Porque de biberón a biberón no pasa eso, ¿no? O sea, ya, tú das un biberón y hasta las 3 horas o 4 no vuelven a claro. pedir otro. Pero Pero es que, claro, la teta es diferente. es mucho más que eso, porque yo noto que destapé a Claro. mi hijo, pero es que todavía él la busca, la toca, y a lo mejor Claro, cuando está y el mío malito, con 5,5. claro, y cuando está malito es lo que quiere, quiere estar Claro, encima de mí y tocándome. Entonces, exacto. como es que va más allá, Va eso, muchísimo más allá, muchísimo, claro, muchísimo. Entonces ahí, pues lo que pasa es eso, una falta de ayuda em, y podría también ser, pues eso, una succión deficiente o bien por anquiloglosia, o sea, un frenillo limitante que no deje que la lengua haga su función natural. Entonces, el bebé, al no poder extraer el calostro o la leche suficiente, el cerebro, que es quien digamos, manda sobre el pecho y dirige la producción de leche al segregar hormonas, ¿no? sí, Al ver que ese bebé, que ese pecho, digamos, de ese pecho está saliendo poca leche, no produce, no produce mucha más. Entonces, un bebé que saca poca leche va a hacer que ese pecho produzca solo esa leche y al final acabará bajando la producción. La mayoría de las veces, digamos que suele estar el problema en la succión del bebé. vale, Entonces es importante o bien valorar si esa lengua está funcionando correctamente o no para poder sacar la leche del pecho ya, o si hay algo en la succión que puede venir, por ejemplo, del parto, sí. de si ha sido un parto largo, un parto instrumentado, etcétera, pues eso influye mucho en la Es succión. verdad, las cesáreas, porque no sé si me lo, cuando te hacen una cesárea, por ejemplo, de las que son programadas, no que te Sí. pones de parto y acaban en cesárea, sino que, ¿es verdad que puede tardar en subirte la leche? Es un falso Ah, mito, pero claro, tiene el origen en que hay separación de bebé y madre. vale, claro, que al Entonces, final es todo hormonal, ¿no? claro, exacto, Vale. hay separación, bueno, es hormonal. Sí, bueno, Hormonal en gran parte, porque no hay ese contacto que el bebé y la madre necesitan para que haya esa oxitocina y esa prolactina, que van a ser las hormonas que produzcan y eyecten la leche, pero también porque no hay estímulo del primer momento, ¿no? A lo mejor hay 2 o 3 horas de esa falta de estímulo. Y muchas veces en esas 2 o 3 horas al bebé se le ofrece un biberoncito o un chupete. Entonces luego ese bebé se confunde
no sabe mamar bien en el pecho, por eso es importante que eso no ocurra. Y por eso sería perfecto que en los pospartos de las recuperaciones o de una cirugía como Sí, es la sí, sí. cesárea, ¿no? Que fuesen en un sitio en el que pudiesen estar madre y bebé juntos, Sí, es que porque es realmente es importante para algo. la lactancia y para todo, porque, por ejemplo, ese primer momento es muy importante, tanto para madre y para bebé, para vincularse, para segregar las hormonas correctamente y, por ejemplo, tiene mucha relación con la depresión posparto, ¿no? Sí, sí, O es sea, que cuanto más estás con el bebé cerquita, tu cuerpo mejor lleva ese proceso hormonal que es complicado a sí, sí. veces. Yo las personas que conozco que pasaron por una cesárea, o sea, igual no fue la recuperación de la cesárea, no fue el dolor, no fue nada. Lo que más les dolió fue no poder estar con su bebé. O Claro, sea, y es algo que te totalmente. machaca psicológicamente en el Sí, posparto, porque muchas veces llego a la habitación y lo tienen en el colo, pues, o mi madre o totalmente. mi Eso es durísimo, pareja. Es durísimo. como, ¿cómo es posible Sí, que yo tenga que estar en una sí. sala recuperándome? Creo que son 2 horas o Sí, 1 hora, aquí en no sé. Morelia son 2 horas, O sí. sea, tengo que estar 2 horas y llego y a lo mejor incluso hay veces que ya le dieron un biberón. O Sí, sea, que es sin yo haber dicho que claro, sí, que es que no, es que te es digo, muy doloroso. Y muchas veces intentas decir: "No pasa nada, porque todo ha salido bien, lo más importante es que estamos aquí, que estamos sanos y salvos", pero se sí. queda, se queda. Sí, pues estás sana físicamente, pero es que Claro, emocionalmente claro. es Pero es que lo que es nos han enseñado, ¿no? A darle importancia a lo físico y lo emocional, venga, que sí, total, sí, es eso, ¿no? Volver ¿estáis bien? No pasa nada. No, pues sí, muchas veces necesitamos que la gente le dé importancia, que valide nuestros sentimientos sí, para poder avanzar, porque si sí, se sí. si se nos niegan, se quedan dentro y es Claro que muchísimo yo en ese peor. sentido sí que tuve mucha suerte en mi parto, porque también yo creo que es muy importante que a veces vamos con miedo, porque yo en las primeras consultas iba con mucho miedo de decir lo que yo quería. Ya, Pero luego, al final, también es verdad que me tocó una matrona muy guay en el parto, entonces tuve mucha suerte en ese sentido, pero me sentí muy libre, pero también porque yo comunicaba. claro. Entonces, que también tenemos que quitarnos ese miedo de decir, no, pues Sí, que yo quiero esto, totalmente. pues ya está, es quiero esto, es mi parto y creo Sí, que todos claro. nos merecemos tener un parto Claro, yo sí bonito, normalizante. lo que siempre digo, o sea, es un parto, es un proceso fisiológico, Claro, no es que le estéis diciendo al traumatólogo cómo operaros la cadera o al cardiólogo, claro. mira, perdona, pero me vas a entrar por la aurícula derecha, no por la izquierda. No, y Nadie si me tengo haría que ir a una eso. cesárea, te digo cóseme ahí, porque claro, Exacto, exacto. Pero el parto es un proceso fisiológico y hay ciertas cosas que es lógico que nosotras podamos elegir, claro, ¿no? Y que los profesionales nos informen absolutamente de todo, eso debería ser siempre. Y bueno, que esté esa comunicación entre profesional y mujer, sí. familia, también pues el padre o la madre, el acompañante que sea, continuamente, ¿no? Ahora estamos así y que, pues eso, que vivas tu parto de Sí, manera además protagonista, es que es un proceso ¿no? que te marca para siempre. Para O sea, siempre. para siempre. Yo, Exacto, o sea, exacto. yo sé que si no hubiese tenido un parto como el que tuve, no tengo otro hijo. Ya. Porque para mí fue casi el desenlace de lo que es o sea, la maternidad es el desenlace, no, como el inicio del cómo Sí, voy a ser como madre, no sí, sí, sí. cómo lo voy a educar, ni nada, sino cómo voy a estar yo. O Sí, sea, sí, si sí. yo, porque el yo sentirme tan Es verdad, el yo es muy sentirme tan cierto lo que dices. respetada y tan porque al final tú Te primero te ayuda muestras muchísimo, y sí. estás mostrándote junto a una Sí, persona que sí, no conoces, sí, sí, te muestras desnuda, te muestras sí, vulnerable, te muestras entonces es yo súper creo que importante, es sí, el poder comunicarte libremente y no sentirte mal, o sea, sí, no recibir malas respuestas que sí, también existen, por desgracia, claro, cuando pides yo no te voy a pedir imposibles, pero me gustaría que no existiesen malas respuestas cuando yo pido. por supuesto. Claro, pero el Se problema es puede que existen, explicar entonces, todo siempre bien y rápido. claro. Aunque necesitemos muchas veces rapidez, todo se puede decir rápido. Ya. Mira, yo creo que al final es la base de lo que tú decías, es la educación sexual. Si normalizásemos muchas veces los cuerpos de los Sí, demás y el respetarlos, claro, no habría esos problemas. A sí, ver, sí, hay de todo, ¿no? Pero sí, 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 es pero eso. sí, El exacto, estoy tocando tu cuerpo, quiero, claro, quiero preguntarte qué puedo hacer con tu por cuerpo, supuestísimo, aunque tu objetivo sea que mi bebé esté sano fuera y que claro, esté sana yo, el mío también, pero exacto, es mi cuerpo y el sí, tuyo, pues hay que exacto, respetarnos mutuamente. eso es, eso es. Vale. Y ya como último en este tema, menopausia. Ujú. Tema muy poco, o sea, ya me dejó de venir la regla, se acabó. Es así, pues yo recuerdo, mi madre le dejó de venir la regla, ¿y?
no hubo acompañamiento, nada, pero ya tenía muchísimos. O sea, Ya. yo siempre pensé, se le va la regla, se le va, pues todos los desajustes a lo mejor hormonales, otro mito, ¿no? Que le daba la regla. Típico, "Ah, está todo Ah, feo", ya, ya. Qué ¿sabes? bien, ¿no? Encima, Pues sí. no, o sea, realmente, pues empezó con calores, empezó. Pues, ¿qué a lo mejor, qué trucos tienes tú para llevar una menopausia a lo mejor más tranquila, Vale, más normalizada y más, bueno, vale. Lo primero, como todo, es aprender. Aprender sobre ella. Hay un montón de libros maravillosos. Yo tengo el taller, pero bueno, esto solo sí, sería aquí, pero también hay muchas profesionales hoy en día, tanto en Instagram como bueno, a nivel personal, en sus webs, etcétera, que ofrecen pues, cursos y talleres para aprender sobre eso. Y es fundamental porque realmente venimos de lo que decimos, ¿no? Que tenemos muy poquita información sobre nuestro cuerpo y menos sobre el de la mujer, porque las cosas son así, ¿no? Siempre se dice, si los hombres pariesen, si los hombres tuviesen menopausia, si otro gallo cantaría. Todo estaría muchísimo más estudiado, hombre, avanzado, etcétera. por Pero bueno, supuesto. bueno, nosotros hemos estado calladitas hasta ahora pues bueno, ahora yo lo siento así también, que se está hablando muchísimo más Sí, ya, pero de todas formas hay a muchas mujeres que sí que les cuesta claro, es que tiene expresarse. que ayudar también el entorno. Exacto, Es es decir lo que sienten. Y si empiezan a hablar, todas dirán: "Ah, sí, sí, a mí también me pasa esto, qué es bien, que qué es así. alivio, qué". Claro, pero no lo hacen, ¿no? A veces ni entre amigas, porque, por ejemplo, las mujeres aún en la generación, ahora mismo, en el momento presente, 2025, las mujeres que tienen 50 años aún no son la generación de haberse contado las No, cosas y de poder hablar de sexo entre ellas tranquilamente, ¿no? Entonces, pues no van a hablar del dolor en las relaciones íntimas que tienen después de la menopausia, no van a recomendarse lubricantes, no van a decir que no tienen líbido y que tienen problemas con su pareja debido a eso. Eh, no van a decir que se levantan a lo mejor 3 o 4 veces por la noche a ducharse porque tienen unos sofocos que no los dejan dormir, no van a comentarle a su jefe que les está pasando esto porque nadie más lo cuenta y ellas se creen que son las únicas a las que les pasa y tienen que seguir rindiendo en el trabajo. Entonces, bueno, en fin, son muchas cosas, es una etapa dura, no se puede negar ya. y de hecho decirlo es como que alivia, ¿no? O Claro, sea, como todo, digamos, al ¿no? final cuando le pones Claro, nombre a algo y ya lo normalizas, yo creo que te eso alivia y te es, hace claro. sentir Que hay cositas cómodo. para hacerla menos dura, vale, pero es una etapa dura y hay que saberlo. Entonces es muy importante que ellas lo sepan y también comunicárselo a las parejas, ¿no? Y al entorno, parejas e hijos, porque si esas mujeres tienen hijos e hijas, pues también muchas veces nos encontramos que estamos ahora mismo con menopausias con hijos pequeñitos, puede ser tranquilamente pues de 5 o 6 años, o adolescentes, ¿no? Que no se sabe qué es peor. Ya, no, la verdad, claro. Sí, y al final, si ninguno de los 2 sabe lo que Claro, es el cuerpo, bueno, es que al final es la base de todo, claro, conocer al claro. cuerpo, Es o sea, como, pues, ¿qué le pasa a mamá? sí, sí, Está súper irritable, está siempre cansada, bueno, y es que claro, te cogen un momento de tu vida actualmente en el que te pasa eso a nivel familiar y además quizás estás en el clímax de tu carrera, porque por fin eres jefa de departamento o tienes más clientes que nunca, o yo qué sé, dependiendo de cada trabajo, ¿no? Entonces, claro, sí, máximo de estrés a tope, combinado con lo que nos pasa durante la menopausia, que es que se nos van unas hormonas que nos han ayudado muchísimo, que son fundamentales a tantos niveles, a tantos, que no podría mencionarlos, pero es a nivel cognitivo, a nivel de sí, sí, tejidos, a nivel de protección cardiovascular, o sea, es todo. Nos dejan desprotegidas, ¿no? Esa falta sí, de hormonas. Entonces, hay que saber que esto nos está pasando, no solo nosotras, porque si no, no sirve de nada no, pero menos. ya, Eh, comunicarlo, exacto, hay que saber que esto nos pasa, entonces tienes que contar con un entorno que entienda esto y que nos ayude y nos apoye, nos acompañe y nos guíe. no nos lo usen como: "Uf, Claro, es que mira cómo está otra vez", porque exacto. es que Oye, hay no, muchísimas ayúdame, por formas. favor, claro, Claro, ayúdame, no estoy bien. Yo, claro, para el taller de la menopausia, hice como un decálogo de consejos para que las mujeres que vienen al taller lo lleven a casa y se lo enseñen a su pareja. Porque es que si no,
no hacemos nada, ¿no? Y no es lo mismo que ella se lo cuente, oye, que me ha dicho la matrona que esto y esto y esto, Sí, ¿sabes? Que ahora mismo tienes tú más estrógenos que yo. sí, Porque es sí, así, sí. ¿eh? A los 60 años tienen más hormonas femeninas los hombres que las mujeres. Ostras. Claro, claro, es que es increíble. Sí, de hecho, mira, hace poquito, porque me corregirás, porque lo leí, pero no me fijé en la fuente, así que igual es mentira. Pero es cierto que el cerebro de la mujer cambia en diferentes fases de la vida. Claro, claro que Claro, o sí. sea, cambian hasta la Cambia durante el forma. embarazo, cambia durante el posparto y cambia después de la menopausia, Es que claro. aún hay muy poquitos estudios sobre el cuerpo de la mujer. Ahora hay Claro, más, está los estudios empezando. se hacían en hombres. Claro, claro, es que al final, o sea, desde el paracetamol que tomamos está Sí, probado en un hombre, o sea, exacto. entonces, pero Y, bueno, al tener el ciclo menstrual y diferentes hormonas, obviamente todo reacciona diferente en nosotras. claro. Pero bueno, al final es lo que tú dices, en vez de mirarlo como algo negativo, todos las fases de nuestro cuerpo son un sinónimo de salud y de que está Sí, pasando lo claro, que pero hay que tiene que tenerlas pasar. en cuenta. Claro. Y otra cosa, que eso es una duda, la menopausia no empieza con primero con dejar la regla, no es el primer síntoma, ¿no? Mira, la menopausia se define como un día. Es el día en el que hace 12 meses que ya no tienes la regla. Vale, Entonces, lo utilizamos mal, ¿no? Porque es como estoy en menopausia, no está exactamente bien dicho, vale. debería ser estoy ya en postmenopausia, Vale, vale, vale. ¿vale? O sea, es el periodo de postmenopausia, menopausia. O sea, es como la menarquia, o, ¿no? Es exactamente Vale. el mismo término. Menarquia es el día que te viene la regla, menopausia es el día que hace 12 meses que ya no tienes la Claro, regla. pero es que yo sí que sé que por mujeres de mi entorno Claro. que empiezan con los Eso síntomas es la aún teniendo regla. perimenopausia, por ejemplo, en el Vale. periodo en el que me encuentro yo. Porque, si la media son 51 años en España, se considera que 10 años antes ya empiezas a entrar en perimenopausia. O sea, tu Jolín, o sea, ya ovario tendrías que empieza empezar ya. a lo mejor coger hábitos para prepararte para la menopausia. Eso es, Claro, eso es, y eso es. seguramente se llevaría mucho mejor, ¿no? Eso es, eso es. Vale. Hábitos dime, dime. No, o sea, iba ahora ya a saltar a lo del tema, como tú me decías ahora de estábamos hablando eso de prepararse para la menopausia, pues, Sí, quiero hablar un poquito de cómo tú, previenes y educas a las mujeres. O sea, que sí, me sí, hables era un poquito de lo que yo te iba a todos los talleres que tienes, desde el que dar talleres, consultas, ¿qué haces tú desde la primera menstruación, ajá, o sea, hasta, pues, en este caso, la menopausia o la última fase en la que tú puedas a ver, que tú puedes ayudar a la mujer en todas las fases, ¿no? Desde incluso la sí, incontinencia. sí, sí, Pero sí. yo me refiero a tu en parte de tu educación, talleres, Sí, cuando vas a los colegios, o sea, ¿qué es lo que haces tú para, em, educar tanto a la mujer como a bueno, a todo el mundo? entiendo. Sí, Para sí, sí, sí. Bueno, pues sí, básicamente es lo que dices, ¿no? Ofrezco estos talleres tanto a nivel privado en el centro, o sea, digamos que privados siempre son, porque cobro por ello, obviamente, ¿no? sí, sí. Pero en el centro, pues se los ofrezco para que puedan venir al centro. Tenemos los talleres de educación sexual, que básicamente los podría distinguir en tres etapas, que son de dónde vienen los bebés en pequeñitos, desde 3 añitos se podría empezar ya a asistir. Qué guay. Sí, de 3 a 6 más o menos. Luego, de 7 a 10 también les hablo del parto, pero ya meto más la menstruación y, pues, para que se familiaricen, ¿no? Porque, claro, 7 a 10 pues, ya puede haber alguna niña que esté muy cerquita de la menstruación o que ya la tenga. Entonces, les hablo más de la menstruación y luego de 10 a 15 más o menos, en el que ya me centro básicamente en los cambios de la pubertad y en la menstruación y en los métodos para recoger la menstruación, ¿no? Ujú. Y también, pues, les hablo ya de las fases, para que ellas las reconozcan, para que tengan esa herramienta para el día de mañana. Y les hablo también de cuáles son los buenos hábitos para conservar una buena salud general y Claro. menstrual. Luego tenemos el taller de ciclo menstrual, que ya lo has dicho tú anteriormente, que bueno, pues hacemos un poco lo mismo, explicar esas fases, obviamente ya mucho más intensamente, ¿no? Porque ya sois adultas. Y hablo también, pues eso, ¿no? De lo importante que son, de que es el estilo de vida. Y en el taller de la menopausia, pues les explico exactamente qué es lo que pasa en el cuerpo para que ellas lo entiendan y también les hablo de los cambios en el estilo de vida que les van a ayudar Ujú. a que esa sintomatología sea muchísimo más leve
Y también les hago un poco de suplementación natural. Terapia hormonal, también les digo exactamente pues, lo que es, las contraindicaciones, los falsos mitos, hablamos también sobre eso. eh, y también la suplementación, porque al final yo terapia hormonal como matrona no lo puedo Claro, dar, ¿no? No puedo pautar, pero sí que debo informar sobre ella y debo estar informada, ¿no? Y luego suplementación natural, que ayuda muchísimo, muchísimo, a nivel pues, de niveles de vitaminas, de minerales y claro. ciertas plantas que tienen mucha evidencia científica para ayudar con la sintomatología, con mucha de la sintomatología de la menopausia. Y luego los otros talleres ya son, pues tengo taller también de suelo pélvico, taller de embarazo, posparto, cuidados del recién nacido. Y ahora mismo estoy creando, ¿no? Los siguientes talleres que serán de cuidados del bebé de 0 a 6 meses y cuidados del bebé de 6 meses a 2 años. Ostras, qué guay. Sí, que mi intención es darlo, sí, a vosotras, porque claro, a ti ahora ya no te Ya. pilla, lo fuimos resolviendo mucho, pues, en la tribu, ¿no? Sí, Entre todas, qué ¿qué bien. zapatos? Estos zapatos. ¿Qué cepillo de dientes? Esto. ¿Cómo se hacen los lavados nasales? Así. Entonces, pensé, bueno, esto podría estar genial, ¿no? Que lo hiciese en un taller que no va a ser presencial en principio, que va a ser grabado y con un PDF o un ebook para tenerlo en casa, ¿no? Entonces, pues tener todos esos cuidados del bebé, Está muy bien porque así puede acceder muchas más personas, porque es verdad que no hay, en ese sentido, o sea, eso es algo que no, no, si no fuera claro, por la tribu no lo hay, así que el claro, hacerlo online, pues claro, hace que tenga mucha más gente acceso eh, y eso es una maravilla. exacto. Y lo tienes Solamente, ahí siempre para y cuando sobre todo quieras. el de 0 a 6 ¿Cómo era meses, esto? Vas y y en el de 0 a 6 meses, que yo me acuerdo el descontrol horario que yo tenía para ir a los sitios, pues a lo mejor si lo hubiese tenido online, es decir, el Claro, resolver esas dudas, digo, ahora veo un poquito, ahora veo un poquito. claro, Mientras lo tengo en la teta, voy viendo un claro, poquito, ¿no? pues genial, Exacto. Y genial. también para los institutos, ¿no? Tengo pensado hacer uno de anticoncepción y un poquito de sexualidad, aunque tampoco quiero entrar mucho en sexualidad porque realmente considero que tiene que ser una sexóloga o un sexólogo quien imparta ese tipo de talleres más específicos, ¿no? Es como, bueno, Claro. un poquito lo básico, pero sí que en cuanto a anticoncepción y enfermedades de transmisión sexual, pues sí que voy a desarrollar esos talleres para ofrecerlos. Pues qué guay, la verdad, qué guay, qué necesario y qué maravilla que pero aparte es lo que, por ejemplo, en este caso la tribu, es ese sentimiento de decir: "Ay, no estoy sola". Claro. Yo es que yo creo que eso, el decir: "No estoy sola". Bueno, a ver, consuelo de, ¿cómo es? Consuelo de Mal de muchos, consuelo de mal de muchos, tontos. eso, mal de muchos, consuelo de Sí. tontos. Entonces, al final, es eso, yo creo que lo que tú creas de decir: "Ay, qué bien, no me siento sola", Claro, es algo que cura, o sea, muchísimas cosas, totalmente, porque es así. A totalmente. lo mejor, típico que muchas veces mandamos: "Ay, mira, es que le está pasando esto", y Sí, dice otra mamá: "Ay, no claro, te preocupes, que a mí me pasó y está", y yo: "Oh, totalmente. Dios, Es qué de lo bien, que de lo que respiro". más orgullosa me siento, Sí, la verdad, sí, de haber creado, de que esté ahí, porque veo que eso, que os ayuda muchísimo, sí, y muchas veces no hace falta ni que yo responda, ya lo sabes, que es como, pues yo muchas veces lo chequeo y digo: "Ya está, es que ha sí, contestado sí. igual que contestaría yo". O sea, no Claro, porque al final creaste eso de decir: "Somos un montón de mujeres que no nos da miedo hablar de esto", porque claro, las que nos están escuchando, nos están leyendo, no nos juzgan. sí, 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 Entonces eso es una maravilla, la sí, verdad. exacto. Otra cosa que a mí yo creo que tiene que ser muy guay de tu trabajo, tiene que ser el ver el proceso del embarazo y luego ya cuando Sí, están los bebés, muchísimo. cómo crecen. Eso Muchísimo. tiene que ser Y una ahora que el pasada. centro ya tiene 3 años Ya, claro, tú tienes un y montón que de ya críos veo que a empiezan el bebés, cole. claro, Ostras, es por el primer año que empiezan el cole y qué demás, guay. muchísimos, muchísimas, porque son todas niñas, van a venir al cole de mis hijos, además, que mis Sí, hijos van al cole de Cervo, sí, sí. y van a venir muchos. Y la verdad es que, tengo Qué como sí, emoción por eso, ¿sabes? De sí, de sí, sí. de verlas allí, Es como la me mamá de emociona las mucho. mamás. Sí, un poco así. Vale, pues ahora vamos ya con las preguntas finales, ¿vale? Vale. Son así unas preguntas que hago generales a todo el mundo. La primera es, ¿qué ha sido lo más gratificante de tu camino hasta ahora? Lo más gratificante, pues bueno, un poco como dije al principio, es haberos ayudado, haberos ayudado. Cuando veo realmente lactancias que a lo mejor no creo que no se habrían logrado, ¿no? Sí, Sin que hubiese estado el centro.
Claro, que ahora ves porque a lo mejor niños que tienen 2 años siguen tomando el pecho tan eso es. maravillosamente, eso tiene que ser la verdad. Eso es, porque quizá es lo más tangible, ¿no? Sí, Quizá pues a nivel emocional y eso no lo puedo comparar, no lo ya. puedo ver. Pienso que sí que también No, pero he sí que podido tienes ayudar. claro, sí que tienes que notar cómo llega esa mamá a ti y cómo está ahora con esa lactancia. Sí, Entonces, sí, claro, eso claro. también. Sí, 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 a nivel anímico es una pasada y es muy gratificante. ¿Y cómo ves tu proyecto dentro de un par de años? Dentro Así a de- grandes escalas, o sea, no tienes específicas, ¿no? ya, ya. Pues yo creo que parecido, parecido. No, no, o sea, realmente ahora mismo ni me planteo ni puedo crecer. Ya, Porque crecer en lo que te he comentado antes, como mucho en talleres, etcétera, porque quizá de lo que más me pesa de esto, yo no sabía, fui un poco ingenua en cuanto a cuánto tiempo iba a robarme, ¿no? Y robarme, aunque es súper bonito y es mi trabajo, yo tengo 2 hijos pequeñitos ya. y tengo una vida y tengo inquietudes y quiero tener tiempo libre. Es normal, es que eso es salud también. Claro, claro. Entonces, al principio lo di todo, 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 sigo dándolo todo, aunque todo va más rodando, entonces es más fácil, tuve que Claro. dar Pero mucho a lo más al mejor principio para arrancarlo, empezaste a ¿no? delegar y a que eso a mí, por ejemplo, Claro, me cuesta mucho. Yo ahora que no llevo claro. mucho con mi negocio, pero es lo típico que empieza sobre un boom y luego ya llegan a deshoras, a lo mejor, que no lo hacen a mal, jolín, pero a lo mejor me escriben a deshoras y yo Ah, en ese ya, momento estoy claro, en el parque claro. con Yo mi tuve que hijo. aprender Claro, mucho sí, sobre eso, porque mi familia me decía, otra vez, o sea, mis hijos me lo decían, con el móvil ya, otra vez, y mi pareja igual, ¿no? Ya no solo por él, ¿no? Que también, que es como, ¿dónde estás? Por mí, o sea, se me siento sufrían por muy mí, porque identificada. desaparecí. Claro, claro, Sí, sí, pero sí. es así, ¿no? Cuando tienes un proyecto personal, o lo das todo o no lo vas a Sí, conseguir. aparte, bueno, es que es lo que hablaba con la mayor parte de invitados e invitadas que vienen por aquí. Claro. También es que es el tiempo que tienes que dedicar para tener un beneficio también es Bueno, claro, muy claro, difícil, o claro, sea, exacto, hay muchísima presión exacto. fiscal Lo y eso ya económico es no es menor, sino que es mayor, es claro, mayor. A mí me cuesta también, me claro, cuesta, o sea, siendo sincera, el trabajo que yo invierto, toda la formación que tengo, la que transmito, claro. todo, o sea, yo sé que realmente económicamente no está compensado. No, no, No no, está compensado para nada. Pero, de todas formas, es algo que me hace feliz. No he claro, venido solo a esta vida a por supuesto, hay que hacer a balance, tener dinero, claro, o sea, no abrí el centro para hacerme rica, eso, desde lueguísimo, lo abrí para lo que lo abrí, o sea, se nota, sí, claro, sí. o sea, para ayudar y porque ayudar me hace feliz. O Claro, sea, claro, obviamente hay trabajas. algo, llamémosle egoísta en eso, ¿no? O sea, Sí, bueno, bueno, elegí un trabajo ¿qué te hace que me feliz? hace feliz, ¿no? O sea, y Entonces, pues, que eso debería ser claro, todo, o sea, yo creo que es lo que yo le digo a todo el mundo, o sea, yo ahora mismo gano menos que cuando trabajaba para otra persona, porque claro. es verdad, yo Bueno, hago nuestra esperanza también es llegar a claro, ganar más, claro, pero al ¿sabes? final eso, por ejemplo, a mí no se paga con dinero el poder dedicarme todas las tardes a mi hijo. O sea, Ya, para mí eso no hay dinero que lo pague, o sea, claro, el poder estar, el poder disfrutar, el poder exacto, hacer planes con claro. él. Lo que me pasa justamente a mí es que ni una cosa ni la otra. Ya, pero eso a mí me pasaba también al principio, pero yo aprendí de otras emprendedoras que me dijeron: "Para", o sea, ya me el Claro, techo, los primeros consejos era: "Ponte un horario desde ya, el primer cliente". exacto, A los primeros, pues, como siempre, claro, pues le haces a lo mejor más favores, le haces pero exacto, exacto. Sí, sí, todos entonces ya pasamos por lo mismo. claro, pero ya te empecé a poner horarios y es muy satisfactorio igual. Dices: "Buah, pues me llega el trimestre, todo lo que pensé que gané, o Ya, sea", ya. pero, y lo que disfruté con mi familia, Sí, sí, donde sí. pude No, no, estar eso lo tengo claro y he ido aprendiendo. claro, Yo sola, porque no tengo la suerte de hablar con tantas emprendedoras, ya. pero lo he ido viendo yo sola, entonces ahora ya sí, me llega un mensaje por la tarde, no respondo. A no Claro, ser que sea algo urgente, claro, tengo mi mensajito de ya os responderé,
que tardé también, no sé si 2 años en poner ese mensaje, imagínate, que lo tiene absolutamente todo el mundo, pero era una necesidad de responder en el momento, en fin, Ya. ya está, he ido yo solita Que pues bueno, eso va aprendiendo. muy asociado a lo que tenemos las mujeres en la mente del También, cuidado, ¿eh? O sea, también. todo va Sí, 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 el muy cuidado y de hacerlo todo bien, sí, ¿no? Y en el momento esa visión, como si alguien exacto, nos de estuviese ser mirando perfecta, desde arriba. no estás Sí, respondiendo, no es estás resolviendo, ¿no? sí, es así. Sí, Vale, ¿y qué consejo le darías a alguien que quiere empezar un proyecto? Ya dijiste que lo de sí, que se asesoramiento, informe, claro. exacto. ¿Y qué otra cosita? ¿Qué otra cosita? Pues quizá, esto, ¿no? Que se lo tome con calma, que va a haber momentos mucho mejores que peores. También esto lo he ido aprendiendo y hablando Sí, alguna vez con algunos otros que hay momentos en los que te sientes muy, muy abajo, sí, muy negativo, muy diciendo esto no va bien esto no o sube, no ya, compensa o lo que sea, pero vendrá ya, el otro subidón, ¿no? Entonces que cuando estés ahí abajo, pues pienses que vendrá y que siempre pienses, ¿realmente esto merece la pena? Y que siempre que contestes sí, sigas, y si hay algún tipo de duda o más bien es un no, pues entonces a otra cosa. claro, Porque estamos aquí sí, para probar cosas y por eso sí, es genial emprender, etcétera. Pero lo más importante es ser feliz, tener ya, tiempo, vivir la vida, viajar, sí. etcétera. Entonces, si eso no te está permitiendo hacer lo que realmente te hace feliz, Total, sí, porque aparte es un riesgo grande que tomas y aún encima no te hace feliz. exacto. Y aparte que no pasa nada, quiero decir, no es un fracaso, es una Sí, pero experiencia. bueno, está también el tabú del fracaso, o sea, es otro tema. Claro, claro, Oh, Dios mío, fracasé, que es no, exacto. aprendiste, no Sí, fracasaste, aprendiste. eso Ya, es, eso sigue. es, eso es. Y yo Total. muchas veces pues pienso, ¿realmente voy a tener este proyecto voy a seguir teniendo esto cuando tenga 62 años, imagínate? Digo, pues no sé si podré, no sé si querré. Entonces, a tan largo plazo, pues, ¿sabes? Quizá sí que me planteo otra cosa o de otra manera, de otra Claro, manera. pero aún encima todo avanza, todo te acompaña después, o sea, de Exacto, aquí, o eso sea, es, yo eso creo que es. también sí que es verdad que te tienes que planificar, pero tampoco tienes que agobiarte con qué va a pasar dentro de 10 años, porque No, entonces no no, 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 avanzas. no, no, no me Sí. agobio, simplemente proyecto, ¿no? Un poco, Claro, claro, por eso digo que pero lo que tú sí, dices, con los 62, pues no lo sé, igual sí, ya lo veré, que yo creo que ese es el o sea, sí, ¿lo puedo sostener un tiempo? Vale, pero tampoco exacto, hay que agobiarse. exacto. Vale, y ahora vamos ya con mi nicho. Y es, ¿qué apps usas tú para gestionar tu negocio? Pues mira, utilizo una aplicación de la empresa Viday Ujú, sí, escrito, ¿no? Para las clases, para que nosotros las podemos meter en las clases, también sirve para los talleres, y entonces la aplicación se los recuerda cuando hay clase, cuando es el taller, y bueno, también se podría pagar por ahí, aunque no tenemos la plataforma de pago ujú, activada, vale, y ellas también se pueden eliminar de esa clase fácilmente y ponerse en otra, ¿no? Que normalmente les dejamos moverse diferentes actividades o la misma actividad, lo que sea. Entonces, pues facilita sí, mucho las cosas, tanto para ellas como para sí, a nosotros. la hora de organizarte. Exacto. Mm, Aplicación, esta es la que tenemos, lo que es aplicación. mm, Luego tenemos otros softwares. vale. Bueno, aquí también, pues vamos a lo mismo, herramientas que mejoren tu Vale. productividad, pues también me puedes Sí, decir esas cositas. pues tengo un software clínico, digamos, para apuntar las historias clínicas, en las que también puedo poner las citas, etcétera, y que se llama Clini, con dos Sí, ya lo Ls. conozco. Ah, vale. Y luego también ahora mismo estoy en Doctoralia. Y dentro de Doctoralia también lo utilizo como para las citas, las reseñas, también podría utilizarlo para las historias, pero sigo utilizando Clini, quizá debería volcarlo, pero bueno, estoy Bueno, pensando. cualquiera de las 2 está muy bien. O sea, Exacto, sí, doctorado bueno, igual más tiene que nada por no más pagar las dos. claro, sí, sí. Vale, Claro. y una recomendación de libro, podcast o recurso que tú para tu entretenimiento, no tiene que ser incluso de tu sector, que pues mira, me gusta, o incluso libros de tu sector que te gusten también, o sea, que digas: "Es entretenido, me gusta y lo recomiendo mucho porque te marcó", por así decirlo. Ya, 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 ya. A ver, un libro que es increíble en cuanto a ciclo menstrual y además una divulgadora fantástica y pionera en el tema, es Cómo mejorar tu ciclo menstrual de Lara Briden, que se escribe Briden.
Vale, ¿no? Y de hecho ahora tiene otro libro también, de cómo mejorar tus hormonas, me parece que es cómo mejorar tus hormonas o tu salud hormonal, que abarcaría ya ahí la menopausia y la perimenopausia. Entonces sí que es cierto que es denso y muy completo, quiero decir, no es una cosita ligera, o sea, ya, sirve para que una matrona aprenda. Sirve tanto para alguien que quiere profundizar muchísimo en el tema y para un profesional para empezar a profundizar en el tema, ¿no? Para saber cosas básicas, pero muy, muy aplicables a la consulta. por ejemplo, después el del ciclo menstrual, después de ir a tu taller, sería un buen libro para empezar. Exacto, es un pasito más, ¿no? Es como Claro, que os enseñe bastantes cosas sí, sí, con titulares, digamos, y ahí profundizarías un poquito más. Y bueno, ella lo hace de una manera muy, muy buena porque no es fácil ir de un sitio a otro. No, ya, como a mí también, por ejemplo, para ese taller me costó mucho cómo construirlo, cómo estructurarlo, claro, por dónde empezar, cómo seguir, dónde poner esto, dónde poner lo otro, y ella lo hace súper bien. Entonces, por ejemplo, ese libro es top, sí. Y mm, luego, obviamente, los libros que has dicho tú de Menstruita, que son sí, geniales, todos los libros de la colección son impresionantes. Y de podcasts, yo escucho muchos, pero estos sí que son, la verdad es que, claro, ya son serían más para profesionales porque son muy densos. Así que yo escuché de, de- de manera, sí, digamos, de ocio, de ocio, pues puedo escuchar un minuto al día de la SER, que me parece muy importante para estar actualizado en sí, muchos temas, no solo política, ¿no? Y luego siempre me ha gustado mucho Deforme Semanal, que bueno, sí, eso son dos mujeres sí, sí, sí. fantásticas, periodistas muy divertidas. Sí, sí, sí. Es que es verdad, yo siempre ay, tengo poco tiempo, no me apetece ahora ponerme delante de la tele a ver todas las noticias, y es el de un minuto al día, Claro, pues una ya maravilla. está, es una pasada, sí, sí, sí. Y luego hay uno que a nivel de salud general está muy bien, pero también profundiza. O Mm, sea, profundiza, pero lo explica súper bien. O sea, si realmente hay alguien que... Yo no me quiero quedar solo con el titular, quiero entrar un poco sí. dentro. Es el de Isabel Viña Bas. Es, Vale. es endocrina y se explica muy bien. Es una persona muy peculiar, Bueno, pero llega mucho a la gente, o sea, yo por los comentarios que veo y todo llega mucho, se sabe expresar muy bien a nivel usuario.